En el día de hoy te traemos esta belleza. ¿La conoces? Pues acomódate porque en este tu espacio Crafty Purple Art te traemos todos los detalles sobre ella, su familia, su reproducción, su clima adecuado, entre otros. Hola mis amores, bienvenidos, qué bueno que están por aquí. Bueno, pues si están pasando de casualidad, les cuento que mi nombre es Angelina. Es un placer para mí recibirles y les cuento, mis amores, que en el día de hoy estaremos conociendo esta belleza de plantita, la cual es la Euphorbia Flame Leaf. Así que no se muevan porque vamos a comenzar. Mis amores, pues aquí está la Euphorbia Flame Leaf. Es una belleza de plantita, miren, como pueden observar. Es un cultivar ornamental, herbáceo y perenne. Muy popular en la jardinería de exteriores por su hermoso follaje, como pueden observar. Y es de fácil mantenimiento, mis amores, que es algo pues muy importante para lo que quizás no disponemos de tanto tiempo en casa. Miren qué hermosa. La Euphorbia Flame Leaf pertenece a la familia Euphorbiaceae. Miren qué belleza en sus hojas. Miren esto, miren. Miren qué hojas tan divinas. Tiene un follaje espectacular. Un follaje precioso. De verdad que sí, esta planta. Pues les cuento que la Euphorbia es súper ideal para adornar los jardines. Es una planta de rápido crecimiento con una elevada producción de ramificaciones. Por tal motivo es súper utilizada para adornar jardineras de exteriores, así como también para adornar parques públicos. La primera vez que obtuve esta plantita, que me la regaló mi hermana Belkis Fernández del canal Belkis Fernández Blog, era bastante pequeñita y de verdad que estoy sorprendida al ver el tamaño que ellas pueden alcanzar. Pueden alcanzar a medir de 1 metro a 1,5 metros de altura con su gran follaje. O sea, sus tallos pueden alcanzar esta altura de 1 metro a 1,5 metros. Es increíble, de verdad. Bueno, pues yo al tener este patio maravilloso, hace un tiempecito que decidí ponerla aquí en esta jardinera y pues los resultados fueron divinos porque la plantita se multiplicó de una forma asombrosa y espectacular. Pues les contaré la forma de su reproducción. Tiene 2 formas de reproducirse. La podemos reproducir por esquejes, pero la reproducción que yo he utilizado no es esa. Ha sido por semillas. Les cuento que esta hermosa plantita, la Euphorbia, hace una pequeñita floración muy diminuta. En realidad, su floración no es lo llamativo ni lo importante. Lo importante en su floración, en su pequeñita floración, es que nacen unas semillitas dentro de esa bolita de floración que ella hace, y todas esas bolitas pues son semillitas y luego sin tú darte cuenta pues brotan y la plantita se te reproduce solita. Es una belleza, o sea que cuando yo la planté, mira, era una sola plantita en esta jardinera, pues ella comenzó a reproducirse solita hasta llenarme la jardinera, como ustedes pueden observar. Miren qué belleza. Estas de aquí abajo están un poquito más pequeñitas, son nuevos brotes, aún están pequeños, pero aún así pues van hermosos. Aunque se puede tener en maceta
porque la he tenido en maceta. Bueno, pues por mi experiencia con ella, definitivamente te recomiendo tenerla directa en la tierra. Claro, siempre y cuando puedas tenerla en tierra. Porque como te comento, en tierra su reproducción será mucho más efectiva, definitivamente. Su mantenimiento pues es súper fácil también. Esa es otra virtud que ella tiene, ya que puedes mojarla un día sí, un día no, dependiendo del calor, obviamente, del lugar donde la tengas, o sea, de la intensidad de calor que haga donde tengas. En este caso, esta está en un lugar súper adecuado para ella porque recibe sol y sombra a la vez. Es una planta, yo diría que les gusta bastante tanto el sol como la sombra, para lograr este color hermoso, divino que tiene en sus hojas. Amor a primera vista con esta plantita. Obvio por el morado, porque definitivamente el morado es mi color favorito. Entonces, como ustedes pueden observar, parte del centro, el centro, sí, justamente, de sus hojitas, pues es color púrpura. Es mezclado, incluso tiene dos morados juntos. Es un color divino, definitivamente. Se puede decir que tiene como 4 colores juntos sus hojitas, así como pueden observar. La intensidad de sus hojas, o sea, el color de sus hojas, es muy variable dependiendo de la luminosidad que reciban. O sea, si reciben aproximadamente unas 6 horas de un buen sol directo, bueno, pues sus hojitas obtendrán ese color púrpura hermoso que ellas poseen. Aquí le da menos sol, por eso está más verde. Esta planta, al pertenecer al género Euphorbia, presenta en el interior de sus tallos un látex blanquecino, tóxico, que claro que no debe ser ingerido. Muchísimas gracias, mis amores, por haberme acompañado en esta entrega. Así que si te ha gustado, por favor recuerda darme tu dedito arriba. Así que te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte, a compartir además este videito con todas tus amistades. Comenta, para mí son súper importantes tus comentarios. Así que, mis amores, los veo en una próxima entrega. Besos para todos ustedes. Bye.